Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a ver qué tal sale el directo de hoy, si es que la cobertura nos lo permite, que estábamos teniendo problemillas por aquí. Voy a ir invitando a Alicia, que es mi compi, para hacer estas charlas. Más exigencia todavía. Hola, Salomé, gracias por unirte. Hoy vamos a hablar de deja de ser tu mejor tú. Y aquí tenemos a Alicia. Vamos a ver. ¡Hola! Migoli, Hola, hola. ¿qué tal? ¿Muy bien? Te veo bien, bueno, un poco pixelada, pero ya sabes que mi querida Movistar, aprovecho para quejarme, da de pena. Y entonces, yo creo que es mi cobertura. Pero de momento te veo y te oigo. Así que Vale, ya vamos bien, vamos bien. vamos bien. Vamos bien, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal por las Canarias? Maravillosamente bien, claro, ¿no? Y con calor, la playa, pues mal, pasándolo mal. Ya, ya. Me da mucha pena de tu situación. Ya es que yo ya llevo tiempo, pero mucho tiempo diciéndote que vengas. Entonces ya no depende de mí. Yo voy a seguir diciendo lo bien que se está. En breve voy. Bueno, Sabes que estás querida, invitada. hoy nos vamos a meter en un charco de estos así, de Venga. los que nos gustan, ¿no? ¿Qué es esto de deja de ser tu mejor tú? ¿Eh? Vamos en... Yo ya soy la mejor yo, ¿eh? A ver quién es capaz de decir eso, ¿no? Yo ya soy la mejor yo. ¿Qué pasa? Es que hay que tener valentía para poder decir eso. Ya, el otro día oí una entrevista, se me ha olvidado el nombre, pero es una actriz muy conocida que decía, es que me gusto. Por primera vez Exacto. puedo decir me gusto, ¿no? O sea, esto deja de ser tu mejor tú. Podríamos decir es deja ya de ir detrás de ser tu mejor versión. Sí, de tener que ser lo que los demás esperan de mí, ¿no? O sea, porque la mejor versión para quién soy, ¿no? Esa es la pregunta. Si quiero ser la mejor versión para mí está perfecto, ¿no? Pues siempre es bueno mejorar, ¿no? O incluso físicamente, mentalmente, lo que tú quieras, pero ¿realmente lo estoy haciendo porque quiero o lo estoy haciendo para mi entorno? Porque esa es la pregunta, ¿no? La gran pregunta. Y cómo, si tuviéramos que hablar de este mejor tú, ¿no? Que estamos siempre como ahí intentando alcanzarlo, para mí es como algo muy inagotable, o sea, es como, es agotador porque nunca llegas, ¿no? Siempre hay algo que mejorar, con lo cual nunca eres tu mejor tú. Nosotras, o yo por lo menos pienso que ya eres tu mejor tú y entonces lo que hay que hacer es seguir avanzando, pero sin esa autoexigencia, como se llama en nuestro programa, ¿no? Desarrollo personal o solo más exigencia, que muchas veces se disfraza de excelencia y entonces se confunden la exigencia con la excelencia. ¿Podría ser que es un personaje que nos creamos? Sí, pero te iba a decir, tampoco es malo, ¿no? Ser la mejor versión de ti, ¿no? O sea, cuando estamos en el crecimiento personal siempre estamos intentando mejorar, por eso, ¿no? La diferencia está, realmente lo hago para mí o lo hago para los demás, ¿no? Y claro, y entender de dónde viene ese personaje que nos hemos creado, ¿no? Por eso el autoconocimiento es que es la base, ¿no? ¿Quién soy yo realmente? Entonces, para llegar ahí hay un trabajo personal muy largo, ¿no? Y evidentemente siempre vas a querer mejorar, pero entender de dónde viene ese personaje, cómo se ha creado, ¿no? Eso es súper importante. Sí, para mí, yo diría para mí, ¿no? Desde mi concepción, el personaje es como ese disfraz, ¿no? Que nos creamos, empezaría en la infancia, incluso el origen lo podríamos establecer a lo mejor en las heridas de la infancia, ¿no? Pero al final lo vas creando, desde ese origen vas poniéndote capas para ser aceptado, ser querido y ser amado como se supone que se debería ser, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo la típica niña, ¿no? Que el mamá le dice, pues a los mayores no se les molesta, cuando los mayores hablan tienes que estar callada, ¿no? Entonces llegan los invitados y tú estás ahí calladita y tal, no sé qué. Y cuando se van, pues te dice mamá, ¡ay, qué bien lo has hecho! Fenomenal, ¿no? Entonces, como que esa creencia se va reforzando y al final forma parte de casi casi tu ADN, ¿no? Es un poco, para ser buena no tengo que molestar a los mayores, siempre va a haber alguien más mayor que tú a quien no molestar, claro.
Entonces, eso va conformando una capa del personaje, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Exacto, viene al apego, ¿no? Esa necesidad de pertenecer al final tus padres o las personas que te han cuidado te tienen que proteger, alimentar y cuidar, ¿no? Entonces tú necesitas eso para sobrevivir. Entonces el niño desde bien pequeñito, ya por no decir, desde que nace, ¿no? Por no decirte antes, ya va creando una serie de comportamientos adaptativos para tener contento a papá y mamá o a sus cuidadores, ¿no? Como eso. Hay que bien transportado. Entonces el niño, hostia, pues estoy alimentado y protegido. Y esa es la base, ¿no? Como lo de ser bueno, como... No es que yo soy buena, ¿no? Cuidado con los yo soy, ¿no? Yo soy buena, pues que soy buena y también soy mala, depende de las circunstancias, ¿no? Soy callada, pero también puedo ser, ¿no? Hablar mucho y eso nos pasa mucho, lo de callar y lo de ser bueno y como tantas otras cosas, ¿no? Pero esa es la base, entender que viene de ahí, que ha sido el constructo que nos hemos hecho este personaje para sobrevivir en ese entorno. Si es que no nos ha quedado otra. Claro, Pero además luego, lo que dices tú, ¿no? El yo soy. Lo importante que es identificar el yo soy, porque muchas veces lo que haces es que yo soy así. Y ya directamente, exacto, ¿no? Como yo soy así, ya no puedo hacer nada más. exacto. Te aguantas mis mierdas y aguantas todo lo que yo venga porque es que yo Claro. soy así. No, hija mía, Y, es así hoy, mañana puede ser de otra manera, lo que hablamos el otro día. Cada vez que te vas a dormir es una persona nueva. efectivamente. Entonces, O dentro de 5 minutos. Entonces, cuando acabemos el directo, seremos otras totalmente, casi, casi distintas. Y tú sueles comentar mucho, perdón, además tengo la alergia fatal, que el personaje está compuesto también por una parte, o sea, de hecho, creamos el personaje para tapar esa parte que no queremos que sea vista, ¿no? Porque es como un poco más, entre comillas, ¿no? Es la parte fea que no queremos que los demás sepan de nosotros, que sería como la sombra, ¿no? Tú trabajas mucho con la sombra. claro, eso que, por ejemplo, el ejemplo que poníamos, ¿no? Yo soy buena, entonces, o cállate que a los mayores entonces no hablas, ¿no? Entonces yo soy callada. Entonces, ese yo, digamos, el comportamiento opuesto, que en este caso sería hablar y ser, ¿no? Es esa así como abierta y, ¿no? Pues, o ser mala, si te han dicho que tienes que ser mala, pues o sea, si tienes que ser buena, pues ser mala, que ahí habría que ver qué es ser bueno y qué es ser Bueno, malo, ¿no? Pero bueno, vamos a por el ejemplo más de callada, ¿no? Yo soy callada, pero es que entonces lo que es lo opuesto, o lo complementario, que no sería lo opuesto, sería lo complementario, que lo vemos como opuesto, es el pues, ser, ¿no? El ser abierta y hablar y expresarse. Entonces, eso es la sombra. Entonces, como no nos lo permitimos porque está mal y tenemos que encajar en ese entorno y que necesitamos que papá y mamá o nuestros cuidadores nos protejan, entonces yo no puedo ser eso. Entonces, todo lo que yo no soy, porque no está bien, lo guardo en ese saquito que se le llama la sombra, que esta palabra la acuñó Jung, el discípulo de Freud, entonces lo ponemos en ese saquito que es la sombra y llega un momento de nuestra vida que tenemos tantas, cada uno es una piedrecita, pues tenemos en esa mochilita, tenemos más piedras que otra cosa, ¿no? Entonces toda esa sombra que ya no nos prohíbe ver quién realmente somos ya, ¿no? Ya soy esto, no soy lo otro. Entonces toda esa sombra acaba generando una energía reprimida, porque cada una de esas cosas yo estoy haciendo todo lo posible para no serlo, inconscientemente. Entonces va generando una energía cada vez más grande, cada vez mayor, ¿no? Va sumando una energía más otra y todo eso queda en el cuerpo, como esa energía, como digo, reprimida, ¿no? Entonces la cuestión es el trabajo nuestro es liberar esa sombra, irnos permitiendo poco a poco sus comportamientos para irla liberando, porque si no esa energía al final se va a convertir en un síntoma físico, claro, como una ansiedad, un estrés, claro, porque además cuando más que no es como que no lo queremos ver porque no queremos que se vea, porque además es un comportamiento entre comillas malo, ¿no? O sea, fíjate que soy egoísta, ¿no? Que eso es muy complicado. eso es muy común. No, no se puede ser egoísta. Bueno, habría luego que delimitar muy bien, ¿no? Lo que es el amor propio cuando ya te pasas a la línea que es muy delgadita, ¿no? Y ya te pasas al egoísmo o al egocentrismo. Claro, pero la cuestión está en que ni uno es bueno ni el otro es malo. O sea, las dos cosas forman parte de mí. Entonces, yo para ser un ser completo necesito ser egoísta y necesito ser, pues,
lo contrario de egoísta se me fue la palabra. Necesito dar, ¿no? O sea, yo soy las dos cosas, entonces me tengo que complementar y eso es lo que viene después en la segunda parte de nuestra vida, suele ser cuando uno empieza o sea, empezamos a proyectar, ¿no? Que ahora podemos explicar lo que es el mecanismo de la proyección, ¿no? O sea, cómo yo sé cuáles son esos comportamientos que están en mi sombra, no lo puedo saber si son inconscientes. Entonces está el maravilloso mecanismo de la proyección. Todo lo que me gusta o me disgusta del otro, si a mí me genera una emoción, si no me genera nada, está bien, pero si a mí me genera un movimiento emocional es porque eso está hablando de mí. Entonces, tanto lo que me gusta como lo que me disgusta habla de mí y yo tengo que integrar. Y es la manera en la que el resto de nuestra vida, cuando ya somos adultos, tenemos que ir pues siendo seres íntegros, que es lo que somos. Claro, eso me encanta, porque hemos ido formando nuestra personalidad a base de un guión de vida que nos vamos escribiendo, ¿no? De normas, se tiene que ser así, esto es bueno, esto es malo. No se puede llevar, yo lo llevo a mi campo de la imagen, una mujer a partir de los 50 no puede llevar el pelo largo, no puede enseñar las rodillas, etcétera, 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 mogollón de juicios, de prejuicios, de cómo se tiene que ser, cómo no se debe de ser, que al final estás totalmente constreñida en el personaje que no te permite ser quien eres, porque además te da mucho miedo que vean que todo eso encima lo tienes tú. Pero sin embargo había una frase que tú además, como eres experta en bioneuroemoción, ya hemos hablado varias veces, ¿no? Que es de Enrique Olvera, que a mí me impactó mucho, ¿no? Que es conoce a tu asesino, que dices, ostras, espérate, ¿de qué va esto, no? Es observa tu sombra, porque muchas veces en esa sombra que estamos empeñados en tapar, que además uno de los síntomas físicos que hablábamos tú y yo el otro día es el cansancio, ¿no? O sea, estoy agotada porque es que estoy apretando para que no se vea. Y entonces, claro, eso produce un agotamiento del que yo además puedo hablar en primera persona tremendo, ¿no? Entonces, en esa sombra muchas veces hay escondidos tus verdaderos tesoros, pero como no queremos verlo porque nos asusta, ¿no? Es como, es que si ven que hago esto, no me van a querer, porque en el fondo al final lo que estamos buscando es ser amados, ¿no? Exacto. Y yo lo decía, ¿no? O sea, el tesoro de la sombra. Cuando yo empiezo a liberar toda esa energía y a permitirme ser todo lo que soy, pero he negado durante tanto tiempo, pues me sale una vitalidad increíble. Lo puedo decir yo también por primera persona. De antes siempre estaba cansada, agotada. Y cuando empecé a hacer ese trabajo personal, yo digo, pero ¿de dónde sale esta vitalidad, no? Esta energía, la creatividad, pues es increíble, es increíble. Hombre, es que es muy liberador, ¿no? Porque es que estar todo el día es como si estuvieras como con un corsé, como antiguamente, ¿no? Ahí tirando de las tiras del corsé, apretando para marcar la cinturita de avispa, ¿no? Entonces, claro, o cuando te quitas las botas de esquí que dices, ¡qué liberación!, ¿no? O te dicen, es que tú eres una egoísta. Ya te pones como yo no soy eso. No, es como, efectivamente, y además lo bueno es que cuando tú lo has visto y lo reconoces, te lo dicen y no te afecta. Dices, sí, es verdad, lo soy. Esa es una maravillosa oportunidad para conocer tu sombra. Cuando te dicen algo y saltas, te molesta y dices, no, yo no. Ahí indaga porque evidentemente tú también lo eres eso, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién no te dejó ser así? ¿O quién era así? ¿Papá o mamá eran así? ¿Tú hiciste un juicio? Entonces ya no te lo permites, que esa es otra, ya no es solo lo que te han dicho, sino lo que has visto en casa. Si papá le decía a mamá que tú eres esto, pues tú, es que ya adopto eso como un mandato, ¿no? Entonces eso también nos influye, evidentemente. El libro de normas, entonces cuando tú vas viendo las normas que ya no te funcionan, hasta ahora a lo mejor te han funcionado. Por eso no demonizamos al personaje, sino que también lo agradecemos y lo acogemos porque nos ha traído hasta aquí. Gracias a él hemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Porque su función al final es protegernos. Por eso pues ahora decimos, deja de ser tu mejor tú, porque tu mejor tú al final es una parte de ti que no es tu mejor versión. Es una versión chiquitita, ¿no? O sea, como le falta una parte. Un trocito, ¿no? Siempre vamos a ser cojos, porque de aquí a que estemos completos del todo, pues necesitamos unas cuantas vidas, y ni eso. Pero por lo menos reconocerlo. O sea, esto me viene de aquí, voy a hacer y dar pasitos, ¿no? Y por eso el autoconocimiento es tan importante, ¿no? Si yo no sé qué comportamientos estoy reprimiendo, no voy a poder crecer. Siempre voy a ser la persona, esa niña. Es que si no, no madura. Siempre sigues siendo ese niño o esa niña. Claro, es que
Si tú no lo ves, no lo puedes transformar, básicamente. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a ver qué tal sale el directo de hoy, si es que la cobertura nos lo permite, que estábamos teniendo problemillas por aquí. Voy a ir invitando a Alicia, que es mi compi, para hacer estas charlas. Más exigencia todavía. Hola, Salomé, gracias por unirte. Hoy vamos a hablar de deja de ser tu mejor tú. Y aquí tenemos a Alicia. Vamos a ver. Hola, Miroli. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Muy bien? Te veo bien. Bueno, un poco pixelada, pero ya sabes que mi querida Movistar, aprovecho para quejarme, va de pena. Y entonces, yo creo que es mi cobertura. Pero de momento te veo y te oigo. Así que Vale. Ya vamos bien, vamos ya bien. vamos bien. Vamos bien, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal por las Canarias? Maravillosamente bien, claro, ¿no? Y con calor, la playa, pues mal, pasándolo mal. Ya, ya. Me da mucha pena de tu situación. Ya es que yo ya llevo tiempo, pero mucho tiempo diciéndote que vengas. Entonces ya no depende de mí. Yo voy a seguir diciendo lo bien que se está. En breve voy. Bueno, Sabes que estás querida, invitada. hoy nos vamos a meter en un charco de estos así, Venga. de los que nos gustan, ¿no? ¿Qué es esto de deja de ser tu mejor tú? ¿Eh? Vamos en... Yo ya soy la mejor yo, ¿eh? A ver quién es capaz de decir eso, ¿no? Yo ya soy la mejor yo. ¿Qué pasa? Es que hay que tener valentía para poder decir eso. Ya, el otro día oí una entrevista, se me ha olvidado el nombre, pero es una actriz muy conocida que decía, es que me gusto. Por primera vez Exacto. puedo decir me gusto, ¿no? O sea, esto deja de ser tu mejor tú. Podríamos decir es deja ya de ir detrás de ser tu mejor versión. Sí, de tener que ser lo que los demás esperan de mí, ¿no? O sea, porque la mejor versión para quién soy, ¿no? Esa es la pregunta. Si quiero ser la mejor versión para mí está perfecto, ¿no? Pues siempre es bueno mejorar, ¿no? O incluso físicamente, mentalmente, lo que tú quieras, pero ¿realmente lo estoy haciendo porque quiero o lo estoy haciendo para mi entorno? Porque esa es la pregunta, ¿no? La gran pregunta. Y cómo, si tuviéramos que hablar de este mejor tú, ¿no? Que estamos siempre como ahí intentando alcanzarlo, para mí es como algo muy inagotable, o sea, es como, es agotador porque nunca llegas, ¿no? Siempre hay algo que mejorar, con lo cual nunca eres tu mejor tú. Nosotras, o yo por lo menos pienso que ya eres tu mejor tú y entonces lo que hay que hacer es seguir avanzando, pero sin esa autoexigencia, como se llama en nuestro programa, ¿no? Desarrollo personal o solo más exigencia, que muchas veces se disfraza de excelencia y entonces se confunden la exigencia con la excelencia. ¿Podría ser que es un personaje que nos creamos? Sí, pero te iba a decir, tampoco es malo, ¿no? Ser la mejor versión de ti, ¿no? O sea, cuando estamos en el crecimiento personal siempre estamos intentando mejorar, por eso, ¿no? La diferencia está, realmente lo hago para mí o lo hago para los demás, ¿no? Y claro, y entender de dónde viene ese personaje que nos hemos creado, ¿no? Por eso el autoconocimiento es que es la base, ¿no? El quién soy yo realmente. Entonces, para llegar ahí hay un trabajo personal muy largo, ¿no? Y evidentemente siempre vas a querer mejorar, pero entender de dónde viene ese personaje, cómo se ha creado, ¿no? Eso es súper importante. Sí, para mí, yo diría para mí, ¿no? Desde mi concepción, el personaje es como ese disfraz, ¿no? Que nos creamos, empezaría en la infancia, incluso el origen lo podríamos establecer a lo mejor en las heridas de la infancia, ¿no? Pero al final lo vas creando desde ese origen, vas poniéndote capas para ser aceptado, ser querido y ser amado como se supone que se debería ser, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo la típica niña, ¿no? Que a mamá le dice, pues a los mayores no se les molesta, cuando los mayores hablan tienes que estar callada, ¿no? Entonces llegan los invitados y tú estás ahí calladita y tal, no sé qué. Y cuando se van, pues te dice mamá, ¡ay, qué bien lo has hecho! Fenomenal, ¿no? Entonces, como que esa creencia se va reforzando y al final forma parte de casi casi tu ADN, ¿no?
Es un poco, para ser buena no tengo que molestar a los mayores, siempre va a haber alguien más mayor que tú, a quien no molestar, claro. Entonces, eso va conformando una capa del personaje, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Exacto, viene al apego, ¿no? Esa necesidad de pertenecer al final tus padres o las personas que te han cuidado te tienen que proteger, alimentar y cuidar, ¿no? Entonces tú necesitas eso para sobrevivir. Entonces el niño desde bien pequeñito, ya desde, por no decir, desde que nace, ¿no? Por no decirte antes, ya va creando una serie de comportamientos adaptativos pues, para tener contento a papá y mamá o a sus cuidadores, ¿no? Como eso. Hay que bien transportado, entonces el niño, hostia, pues estoy alimentado y protegido. Y esa es la base, ¿no? Como lo de ser bueno, como... No es que yo soy buena, ¿no? Cuidado con los yo soy, ¿no? Yo soy buena, pues que soy buena y también soy mala, depende de las circunstancias, ¿no? Soy callada, pero también puedo ser, ¿no? Hablar mucho. Y eso nos pasa mucho, lo de callar y lo de ser bueno y como tantas otras cosas, ¿no? Pero esa es la base, entender que viene de ahí, que ha sido el constructo que nos hemos hecho este personaje para sobrevivir en ese entorno. Si es que no nos ha quedado otra. Claro, Pero además luego, lo que dices tú, ¿no? El yo soy. Lo importante que es identificar el yo soy, porque muchas veces lo que haces es que yo soy así. Y ya directamente, exacto, ¿no? Como yo soy así, ya no puedo hacer nada más. exacto. Te aguantas mis mierdas y aguantas todo lo que yo venga porque es que yo Claro. soy así. No, hija mía, Y, es así hoy, mañana puede ser de otra manera, lo que hablamos el otro día. Cada vez que te vas a dormir es una persona nueva. Entonces, efectivamente. O dentro de 5 minutos. Entonces, cuando acabemos el directo, seremos otras totalmente casi distintas. Y, y tú sueles comentar mucho, perdón, además tengo la alergia fatal, que el personaje está compuesto también por una parte, o sea, de hecho, creamos el personaje para tapar esa parte que no queremos que sea vista, ¿no? Porque es como un poco más, entre comillas, ¿no? Es la parte fea que no queremos que los demás sepan de nosotros, que sería como la sombra, ¿no? Tú trabajas mucho con la sombra. claro, eso que, por ejemplo, el ejemplo que poníamos, ¿no? Yo soy buena, entonces, o yo estoy, cállate que a los mayores entonces no hablas, ¿no? Entonces yo soy callada. Entonces, ese yo, digamos, el comportamiento opuesto, que en este caso sería hablar y ser, ¿no? Es esa así como abierta y, ¿no? Pues, o ser mala, si te han dicho que tienes que ser mala, pues o sea, si tienes que ser buena, pues ser mala, que ahí habría que ver qué es ser bueno y qué es ser malo, ¿no? Pero bueno, vamos a por el ejemplo más de callada, ¿no? Yo soy callada, pero es que entonces lo que es lo opuesto, lo complementario, que no sería lo opuesto, sería lo complementario, que lo vemos como opuesto, es el pues, ser, ¿no? El ser abierta y hablar y expresarse. Entonces, eso es la sombra. Entonces, como no nos lo permitimos porque está mal y tenemos que encajar en ese entorno y que necesitamos que papá y mamá o nuestros cuidadores nos protejan, entonces yo no puedo ser eso. Entonces, todo lo que yo no soy, porque no está bien, lo guardo en ese saquito que se le llama la sombra, que esta palabra la acuñó Jung, el discípulo de Freud, entonces lo ponemos en ese saquito que es la sombra y llega un momento de nuestra vida que tenemos tantas, cada uno es una piedrecita, pues tenemos en esa mochilita, tenemos más piedras que otra cosa, ¿no? Entonces toda esa sombra que ya no nos prohíbe ver quién realmente somos ya, ¿no? Ya soy esto, no soy lo otro. Entonces toda esa sombra acaba generando una energía reprimida, porque cada una de esas cosas yo estoy haciendo todo lo posible para no serlo, inconscientemente. Entonces va generando una energía cada vez más grande, cada vez mayor, ¿no? Va sumando una energía más otra y todo eso queda en el cuerpo, como esa energía, como digo, reprimida, ¿no? Entonces la cuestión es el trabajo en esto es liberar esa sombra, irnos permitiendo poco a poco sus comportamientos para irla liberando, porque si no esa energía al final se va a convertir en un síntoma físico, Claro, como una porque ansiedad, un estrés, Claro, porque además cuando más que no es como que no lo queremos ver porque no queremos que se vea, porque además es un comportamiento entre comillas malo, ¿no? O sea, fíjate que soy egoísta, ¿no? Que eso es muy común. eso es muy común. No, no se puede ser egoísta. Bueno, habría luego que delimitar muy bien, ¿no? Lo que es el amor propio cuando ya te pasas a la línea que es muy delgadita, ¿no? Y ya te pasas al La egoísmo o cuestión al está, egocentrismo. claro, pero la cuestión está en que ni uno es
bueno ni el otro es malo. O sea, las dos cosas forman parte de mí. Entonces yo para ser un ser completo necesito ser egoísta y necesito ser, pues, lo contrario de egoísta se me fue la palabra. Necesito dar, ¿no? O sea, yo soy las dos cosas, entonces me tengo que complementar. Y eso es lo que viene después en la segunda parte de nuestra vida, suele ser cuando uno o sea, empezamos a proyectar, ¿no? Que ahora podemos explicar lo que es el mecanismo de la proyección, ¿no? O sea, cómo yo sé cuáles son esos comportamientos que están en mi sombra. No lo puedo saber si son inconscientes. Entonces está el maravilloso mecanismo de la proyección. Todo lo que me gusta o me disgusta del otro, a mí me genera una emoción, si no me genera nada, está bien, pero si a mí me genera un movimiento emocional es porque eso está hablando de mí. Entonces, tanto lo que me gusta como lo que me disgusta habla de mí y yo tengo que integrar. Y es la manera en la que el resto de nuestra vida, cuando ya somos adultos, tenemos que ir pues siendo seres íntegros, que es lo que somos. Claro, eso me encanta, porque hemos ido formando nuestra personalidad a base de un guión de vida que nos vamos escribiendo, ¿no? De normas, se tiene que ser así, esto es bueno, esto es malo. No se puede llevar, yo lo llevo a mi campo de la imagen, una mujer a partir de los 50 no puede llevar el pelo largo, no puede enseñar las rodillas, etcétera, 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 mogollón de juicios, de prejuicios, de cómo se tiene que ser, cómo no se debe de ser, que al final estás totalmente constreñida en el personaje, que no te permite ser quien eres, porque además te da mucho miedo que vean que todo eso encima lo tienes tú. Pero sin embargo había una frase que tú además, como eres experta en bioneuroemoción, ya hemos hablado varias veces, ¿no? Que es de Enrique Olvera, que a mí me impactó mucho, ¿no? Que es conoce a tu asesino, que dices, ostras, espérate, ¿de qué va esto, no? Es observa tu sombra, porque muchas veces en esa sombra que estamos empeñados en tapar, que además uno de los síntomas físicos que hablábamos tú y yo el otro día es el cansancio, ¿no? O sea, estoy agotada porque es que estoy apretando para que no se vea. Y entonces, claro, eso produce un agotamiento del que yo además puedo hablar en primera persona tremendo, ¿no? Entonces, en esa sombra muchas veces hay escondidos tus verdaderos tesoros, pero como no queremos verlo porque nos asusta, ¿no? Es como, es que si ven que hago esto, no me van a querer, porque en el fondo al final lo que estamos buscando es ser amados, ¿no? Exacto. Y yo lo decía, ¿no? O sea, el tesoro de la sombra. Cuando yo empiezo a liberar toda esa energía y a permitirme ser todo lo que soy, pero he negado durante tanto tiempo, pues me sale una vitalidad increíble. Lo puedo decir yo también por primera persona. De antes siempre estaba cansada, agotada. Y cuando empecé a hacer ese trabajo personal, yo digo, pero ¿de dónde sale esta vitalidad, no? Esta energía, la creatividad, pues es increíble, es increíble. Hombre, es que es muy liberador, ¿no? Porque es que estar todo el día es como si estuvieras con un corsé, como antiguamente, ¿no? Ahí tirando de las tiras del corsé, apretando para marcar la cinturita de avispa, ¿no? Entonces, claro, o cuando te quitas las botas de esquí que dices, ¡qué liberación!, ¿no? O te dicen, es que tú eres una egoísta. Te pones como yo no soy eso. No, como, efectivamente, y además lo bueno es que cuando tú lo has visto y lo reconoces, te lo dicen y no te afecta. Dices, sí, es verdad, lo soy. Esa es una maravillosa oportunidad para conocer tu sombra. Cuando te dicen algo y saltas, te molesta y dices, no, yo no. Ahí indaga porque evidentemente tú también lo eres eso, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién no te dejó ser así? ¿O quién era así? ¿Papá o mamá eran así? ¿Tú hiciste un juicio? Entonces ya no te lo permites, que esa es otra, ya no es solo lo que te han dicho, sino lo que has visto en casa. Si papá le decía a mamá que tú eres esto, pues tú, es que ya adopto eso como un mandato, ¿no? Entonces eso también nos influye, evidentemente. El libro de normas, entonces cuando tú vas viendo las normas que ya no te funcionan, hasta ahora a lo mejor te han funcionado. Por eso no demonizamos al personaje, sino que también lo agradecemos y lo acogemos porque nos ha traído hasta aquí. Gracias a él hemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Porque su función al final es protegernos. Por eso pues ahora decimos, deja de ser tu mejor tú, porque tu mejor tú al final es una parte de ti que no es tu mejor versión. Es una versión chiquitita, ¿no? O sea, como le falta una parte. Un trocito, ¿no? Siempre vamos a ser cojos, porque de aquí a que estemos completos del todo, pues necesitamos unas cuantas vidas, y ni eso. Pero por lo menos reconocerlo. O sea, esto me viene de aquí, voy a hacer y dar pasitos, ¿no? Y por eso el autoconocimiento es tan importante, ¿no? Si yo no sé
¿Qué comportamientos estoy reprimiendo? No voy a poder crecer, siempre voy a ser la persona, esa niña. Es que si no, no maduras, siempre sigues siendo ese niño o esa niña, Claro, ¿no? es que si tú no lo ves, no lo puedes transformar, básicamente. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a ver qué tal sale el directo de hoy, si es que la cobertura nos lo permite, que estábamos teniendo problemillas por aquí. Voy a ir invitando a Alicia, que es mi compi, para hacer estas charlas. Más exigencia todavía. Hola, Salomé, gracias por unirte. Hoy vamos a hablar de deja de ser tu mejor tú. Y aquí tenemos a Alicia. Vamos a ver. Hola, Miroli. Hola, hola, ¿Qué tal? ¿estás bien? Te veo bien. Bueno, un poco pixelada, pero ya sabes que mi querida Movistar, aprovecho para quejarme, va de pena. Y entonces, yo creo que es mi cobertura. Pero de momento te veo y te oigo. Así que Vale, ya vamos bien, vamos ya bien. vamos bien. Vamos bien, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal por las Canarias? Maravillosamente bien, claro, ¿no? Y con calor, la playa, pues mal, pasándolo mal. Ya, ya. Me da mucha pena de tu situación. Ya es que yo ya llevo tiempo, pero mucho tiempo diciéndote que vengas. Entonces ya no depende de mí. Yo voy a seguir diciendo lo bien que se está. En breve voy. Bueno, Sabes que estás querida, invitada. hoy nos vamos a meter en un charco de estos, Venga, de los